Atenas, ciudad de pasión y de filosofía. Y en pleno centro, un museo que guarda oscuros y extraños secretos. Tecnología punta de la antigüedad. Visiones trascendentales sagradas. Un azote de los mares y el descenso a la madriguera de un monstruo. Secretos escondidos a la vista de todos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. El legado de los atenienses es sólido como una roca, literalmente, como demuestra la vieja piedra caliza de la Acrópolis. El mundo actual sería muy distinto de no haber sido por la aportación de Atenas a la filosofía, al teatro y a la democracia. Sin embargo, en el 480 a.C. este legado estuvo a punto de ser borrado. El imperio persa se propuso arrasar la ciudad. Y esto también quedó grabado en piedra. El texto es extenso, pero la esencia es simple. Abandonad la ciudad, mujeres y niños, huid, todos los hombres, remad. Habla de miedo y del arma secreta de Atenas. Esta losa se conoce como el Decreto de Temístocles. Creo que Temístocles es el personaje más interesante de la historia helena y probablemente el más visionario. Temístocles se percató de que el imperio persa pretendía tomar Grecia. Ya lo habían intentado antes, y él sabía que volverían a intentarlo. A diferencia de Persia, Atenas era una democracia. En el foro, Temístocles propuso una nueva arma. Era un experto político, pero era sin duda un hombre de estado si de reforzar Atenas con flotas se trataba. Temístocles convenció a sus conciudadanos para pagar 200 buques de guerra, iguales que esta réplica a tamaño real. Este diseño se conoce como trireme por sus 3 bancos de remos. El arma principal del trireme era el ariete con la punta de bronce. Temístocles se temía que la flota iba a tener que construirse deprisa. El rey persa Jerjes estaba decidido a derrotar a las cercas ciudades-estado. Reunieron un gran ejército y una flota que lo acompañase. La mayor parte de ciudades-estado griegas se habían dado por vencidas y se habían pasado al bando persa o bien se habían entregado en todos los aspectos. Cuando los persas atacaron las Termópilas, un grupo de valientes griegos, liderado por los espartanos, se atrevió a hacerles frente. El museo alberga flechas de esta famosa batalla que acabaron con todos y cada uno de los soldados espartanos. Cuando Jerjes entró en Atenas, prendió fuego a la ciudad. Sin embargo, gracias al decreto de Temístocles, los habitantes ya habían huido. Los dirigentes de Grecia debían decidir qué hacer después. El líder de Esparta le dijo a Temístocles: tú no tienes derecho a hablar. Tu ciudad ya no existe. Mira cómo arde Atenas. A lo que Temístocles respondió: pero tengo 200 barcos que me van a devolver a Atenas, nuestra ciudad. Los 200 triremes estaban listos para la batalla. ¿Pero estarían a la altura de los 1000 buques persas? Temístocles tenía que recortar las distancias. En el mar al sur de Atenas se encuentra el estrecho de Salamina, un espacio muy angosto para la flota persa, pero una gran oportunidad para los atenienses. Temístocles envió un representante al campamento de Jerjes con órdenes de mentir al rey persa y decir que la marina griega estaba a punto de escapar a través del estrecho de Salamina. Jerjes mordió el anzuelo. Al amanecer, dio comienzo la famosa batalla. En el lugar donde nos encontramos, Jerjes, rey de reyes, gobernante de Persia, contemplaba la batalla.
Eran 250.000 hombres y unos 1.000 barcos. Era una batalla inmensa. En cuanto los barcos persas empezaron a maniobrar, como eran tan grandes, un barco colisionaba con el siguiente, y así sucesivamente, por lo que los persas no pudieron utilizar todos aquellos barcos. Los persas navegaron por el estrecho de Salamina justo donde los atenienses querían tenerlos. Los trirremes griegos eran más pequeños que los de los persas, pero eran más rápidos y más maniobrables. Podría pensarse que el arma secreta de Atenas era el ariete de los trirremes. Pero los arietes solo reflejan la fuerza de los músculos que los mueven. Esta réplica del trirreme tiene una velocidad máxima teórica de 9 nudos, la velocidad necesaria para atravesar un casco de madera. Los griegos perderán la batalla si no alcanzan la velocidad de embestida. Los remeros griegos eran hombres libres. Si miraban hacia el sudeste, veían cómo ardía su ciudad. Eran ciudadanos libres, luchando por su hogar. Se sabe que los atenienses libres eran buenos remando porque quedó constancia en la historia de la derrota de los persas. La maltrecha flota persa salió de allí y nunca regresó. El rey Jerjes se batió en retirada con su imperio humillado por una ciudad democrática. El legado de Atenas perduraría. Su arma secreta fue la libertad. ¿Qué fue de Temístocles? Años más tarde, muchos temían la creciente influencia del aclamado héroe. Algunos incluso conspiraban en su contra. Según el sistema de Atenas, los funcionarios públicos no solo se elegían, sino que podían también ser expulsados. Una vez al año tenían la oportunidad de deshacerse de uno. Cada uno tenía un ostracón, palabra griega utilizada para designar una pieza de cerámica rota. En dicha pieza rayaban el nombre de aquel que considerasen el problema. El hombre más votado perdía y pasaba 10 años en el exilio. Pensaban que de esta forma se disipaban las inclinaciones antidemocráticas que uno pudiera tener. El destino de Temístocles se decidiría con sufragio libre. Libre, pero no necesariamente justo. Recientemente se ha descubierto que el nombre que apareció en todos los Ostraca, Temístocles, tenía la misma caligrafía. La votación fue amañada. No sé si es desalentador o esperanzador saber que el fraude electoral se remonta a la Atenas del siglo V a.C. Sería el equivalente al fraude del voto electrónico de Florida gracias al que salió elegido George Bush. Tras el recuento de votos, Temístocles fue expulsado de la ciudad que él mismo había salvado. Hasta el nombre de la democracia que derrotó a un imperio puede ensuciarse por aquellos que la socavan desde dentro. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, conocemos al hombre tras la máscara dorada. Cuando uno se adentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, se enfrenta al desafío de distinguir realidad de leyenda. Esta es la estatua de un hombre real, mientras que esta mujer nunca existió. A veces es fácil detectar un mito, pero otras no lo es tanto. Y después está esta cara finamente tallada en el oro más puro. Si procede de lo real o es una leyenda, es un secreto del museo. De momento utilizaremos el nombre que le dio el museo, la máscara de Agamenón. Hace 3000 años el poeta Homero escribió sobre Agamenón en su saga de la guerra de Troya. Después de que los troyanos fuesen engañados con un caballo repleto de soldados griegos, el rey Agamenón lideró a los griegos en una victoria gloriosa y cruenta.
Sin embargo, en el siglo XIX muchos académicos coincidieron en que los relatos de Homero eran ficticios. Uno de los pocos disidentes fue un hombre de negocios alemán y arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann. Creía categóricamente en Homero y se dedicó a su sueño de indagar en el mundo de las epopeyas homéricas. Schliemann predijo que la verdadera ciudad de Troya se encontraría en Turquía. Tenía razón. Su descubrimiento asombró al mundo. Pero a medida que excavaba el emplazamiento en busca de artefactos troyanos, destrozaba capas más recientes. Los arqueólogos se horrorizaron. Después arrambló con el oro troyano y lo utilizó para vestir a su mujer como Helena de Troya. En febrero de 1874, Schliemann volvió a utilizar la misma estrategia ilegal que había usado en Troya en 1870. Sin notificarlo a las autoridades griegas, llegó a Micenas para una supuesta investigación, pero la realidad es que fue a excavar. Schliemann fue a Micenas con el fin de demostrar que el héroe de la guerra de Troya había sido tan real como la propia Troya. Micenas era el lugar donde, según Homero, había gobernado el rey Agamenón. Nos estamos acercando a la entrada principal de la ciudadela de Micenas, construida a mediados del siglo XIII. Es uno de los pocos lugares emblemáticos de la historia de Micenas que han permanecido en pie. Por supuesto, se ha convertido en su distintivo. En un cementerio micénico, a escasa distancia de la famosa puerta, Schliemann pensaba que encontraría los restos de Agamenón. Ahora nos encontramos en el círculo funerario A, el círculo funerario que descubrió Schliemann en 1876. Todas las tumbas de la fosa tenían una profundidad máxima de 4 metros. La tumba de cámara se construía al fondo de la fosa y en algunos casos se colocaba una estela funeraria para señalar el lugar. Estas estelas, ahora en el museo, daban pistas sobre el tesoro que se encontraba bajo tierra. Schliemann se puso a excavar. Cada vez que veía una pared posterior, la demolía, tal y como hizo en Troya. Cuando las demolía, si reconocía niveles prehistóricos, bajaba hasta ellos. El gobierno griego, horrorizado por los métodos de Schliemann, le asignó un supervisor llamado Panayotis Stamatakis. Stamatakis, por supuesto, tenía un proceder distinto y pertenecía a una escuela arqueológica distinta o a una escuela arqueológica a secas, e intentó oponerse. Pero al día siguiente, cuando llegaba al emplazamiento, la pared o edificio ya no estaban. Stamatakis tuvo que aguantar muchos insultos. Schliemann le trataba con extremo desprecio. Lo describía como un funcionario patán e insignificante, decidido a obstaculizar la investigación pionera del señor Schliemann por el honor y la gloria de Grecia. En poco tiempo, los métodos nada ortodoxos de Schliemann dieron increíbles resultados, igual que con Troya. Encontró una cabeza de toro forjada en plata y chapada en oro. Cabezas de león de oro. Máscaras doradas, anillos y objetos preciosos, uno después de otro. Más tarde, Schliemann anunció el hallazgo de la máscara funeraria de Agamenón. No una representación artística de la leyenda, sino el rostro verdadero de un hombre real. Eufórico, dijo haber alzado la máscara dorada y haberla besado. Schliemann fue aclamado por demostrar que el Agamenón de Homero no era ficción. La máscara ocupó un lugar preferente en el museo junto a otros tesoros de Micenas. Sin embargo, algunos investigadores actuales ven la máscara de Agamenón como un foco de incertidumbre. Se preguntan por qué es tan distinta de las demás máscaras, por qué es la única con vello facial. Algunos se percataron de que el bigote se asemejaba al estilo popular entre los contemporáneos de Schliemann, los alemanes del siglo XIX. En los artículos académicos empezó a leerse la palabra fraude. Pero a medida que el grado de verdad pasaba de real a leyenda y a farsa, un investigador descubrió los diarios inéditos del supervisor de Schliemann, Panayotis Stamatakis. Un hombre que no tenía motivos para reafirmar la reputación de Schliemann, pero relató cómo vio a Schliemann desenterrar una máscara de oro de mayor belleza que cualquier otra. Los diarios de Stamatakis nos aportan un testimonio que hasta ahora no teníamos.
Ahora sabemos que él estuvo allí, que vio la máscara y la describió, por lo que es imposible que se trate de un fraude. En la actualidad, los investigadores creen que la máscara no puede pertenecer a Agamenón, porque es en realidad 300 años más antigua. Con sus métodos temerarios, Schliemann había desenterrado al rey equivocado. Pero la historia no acaba ahí. Esta es la casa de Schliemann en Atenas, decorada con el símbolo que se ha convertido en sinónimo del mal. La esvástica es un diseño antiguo que Schliemann encontró en los objetos hallados en Troya. Tras su descubrimiento, algunos alemanes influyentes creyeron que los troyanos eran de raza blanca y que de ellos procedía el linaje alemán. Las leyendas de Homero sobre la guerra de Troya se mezclaron con otros acontecimientos de la historia. Fue Schliemann quien hizo llegar la esvástica al Partido Nacional Socialista. Su convicción de que Agamenón había sido un hombre real que había llevado a su pueblo a la victoria pasó a formar parte de la mitología nazi. Esta historia termina en advertencia. Pueden ocurrir cosas malas si se mezclan leyenda e historia. A continuación, el secreto del laberinto. Algunos de los tesoros del Museo Arqueológico Nacional se ven mejor de noche. En la oscuridad se pueden descubrir criaturas terroríficas como esta. Mitad hombre, mitad toro. Todo un monstruo. El auténtico supervillano modificado genéticamente, el Minotauro. Se ocultaba en un oscuro laberinto bajo el palacio del rey Minos. Todo aquel que intentaba darle muerte acababa perdido en el laberinto. El Minotauro los derrotaba y los enviaba al foso de su estómago. Pero entonces llegó un héroe llamado Teseo, cuya ingeniosa novia, Ariadna, le dijo que llevase un ovillo de hilo. Teseo mató al Minotauro y volvió hacia la luz siguiendo el hilo. Obviamente la historia del Minotauro y el laberinto es solo fantasía, ¿o no lo es? En 1900, en la isla de Creta, los arqueólogos desenterraron estas imponentes ruinas. Este complejo laberinto de pasadizos revela una antigua cultura fascinada por los toros. Cuando se descubrió la civilización minoica, se encontraron escenas de una forma elaborada de tauromaquia. En ellas se veía a acróbatas y jóvenes, tanto hombres como mujeres, provocando a toros y saltando por encima de ellos. No sé si habrán visto alguna corrida de toros en Portugal, pero así es como se hace allí. Entre las ruinas también se encontraron pruebas de un culto religioso que veneraba a los toros como una deidad poderosa. Así que, aunque los minoicos provocaban a los toros, también los temían. Ahora se sabe que estas ruinas fueron un palacio y no un laberinto, aunque sin duda lo parece. Es tan complejo y tan grande, en especial para esa época y esta parte del mundo, que pudo haber dado lugar al concepto de laberinto. Algunos mapas antiguos señalan un laberinto a tan solo 60 kilómetros de distancia. Si cree que merece la pena averiguar si realmente está ahí el laberinto, no es usted el único. El laberinto tiene una larga historia. Se remonta hasta casi antes de los griegos. El arqueólogo Sandy McGillivray pretende encontrar el laberinto y descubrir sus secretos. McGillivray se ha puesto en contacto con un hombre que dice saberlo todo sobre esto, el guía Michel Fournier. Buenos días. ¿Habla francés? Al principio era natural y luego se empezó a usar como cantera. Esto es el laberinto actual. Esto de aquí es reciente, construido por los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon Creta, ampliaron el sistema de cuevas para almacenar munición. En 1962, 4 jóvenes entraron para coger bombas, pero hubo una explosión y murieron dentro, en este lugar.
Hoy, con el permiso del ministro de Cultura griego, MacGillivray planea entrar en estas cuevas fatales. Es el primer arqueólogo que lo hace en más de 50 años. Esta es la entrada. La entrada era mucho más amplia, pero los nazis la sellaron con explosivos antes de su retirada. Vamos allá. Tal y como hizo el legendario Teseo, MacGillivray y su guía bajan al laberinto sin mapa. Se desconoce la estabilidad del túnel. Madre mía, es desolador. A diferencia de Teseo, MacGillivray no ha traído el ovillo de hilo de Ariadna, pero al igual que él, va a sentir la presencia de un monstruo. Aquí es donde almacenaban los alemanes la munición y aún quedan bombas. Es una locura. ¿Cuántas de estas bombas nazis seguirán activas? MacGillivray y el guía no se quedan para averiguarlo. Siguen avanzando en el laberinto y sus luces revelan esto: hilos en el suelo del túnel. Alguien ha estado aquí abajo recreando el mito de Teseo y el Minotauro recientemente. ¿Por qué arriesgaría alguien su vida para venir aquí sin ser arqueólogo? Esta es la sala Trapezan, la última del laberinto. Muchos vienen hoy en día a rezar. Dicen que hay una energía extraña aquí. Se pueden ver en las paredes muchas inscripciones de distintos momentos de la historia. Aquí, por ejemplo, hay esvásticas de los alemanes. Pero también hay otras inscripciones de la Edad Media. Aún no sabemos qué son exactamente. Parece un escudo de armas. Sí, sí, pero ese es tu trabajo. Nos tienes que ayudar a todos a comprender qué es. Eso podría ser un escudo de cruzado. Un laberinto es algo metafórico. Es un lugar en el que te adentras, encuentras algo medio divino, medio humano, lo derrotas o no, y sales victorioso o no. Aquí, en mi opinión, están las raíces de la humanidad, porque no todos lo saben, pero todos estamos en un laberinto. Estamos en nuestro propio laberinto y debemos encontrar la salida. Y antes de conseguirlo, debemos atravesar la oscuridad y hacer frente a nuestros propios monstruos. A continuación, aprendemos el secreto para parar una flecha. El Museo Arqueológico Nacional de Atenas no escasea en héroes, pero solo uno de ellos conquistó el mundo entero: Alejandro Magno. En el siglo IV a.C. extendió el miedo entre sus enemigos, mientras que en sus legiones inspiraba lealtad. En el estudiante de posgrado, Scott Bartel inspiró algo distinto. Estaba y aún estoy obsesionado con Alejandro Magno. Quiero saber todo lo que tenga que ver con él. Hay un mosaico muy famoso que se encontró en Pompeya de Alejandro montando a caballo y vistiendo una especie de armadura. Yo quiero una. Quería vestir como Alejandro. Entonces empecé a informarme. Busqué en todas las fuentes posibles, desde historiadores aficionados a los más famosos. Hollywood representa a los guerreros griegos con armaduras de bronce, incluso a este fornido Alejandro. Sin embargo, cuando Scott y el catedrático Greg Aldrete investigaron más a fondo, descubrieron algo diferente. Se denominaban linotórax o simplemente armadura de lino. ¿Que Alejandro llevaba una armadura de lino?
No puede ser. Y si utilizaba una armadura de lino, ¿por qué no está en el museo? Existen unas 750 imágenes de estas armaduras en el arte. La cosa es que ninguna ha sobrevivido porque estaban hechas de lino. La mayoría de las pruebas proviene de imágenes como esta en la tumba de un soldado griego. La armadura parece estar hecha de algún tejido, pero eso no demuestra nada. Scott y Greg querían averiguar si una armadura de lino funcionaría de verdad. Comenzaron obteniendo el mismo lino sin procesar que utilizaban los tejedores en tiempos de Alejandro Magno. Esto es un uso para hilar al que he conectado una madeja de lino que se convierte en hilo al darle vueltas. Es lo que utilizaban los antiguos griegos, así que queríamos intentar hacer una réplica de todo el proceso para obtener el lino lo más auténtico posible. El equipo convirtió después el hilo en tela. Eran conscientes de que una sola capa no aportaría protección. Pero ¿y si pegaban varias capas? En la Grecia antigua puede que pensaran lo mismo, pero ¿tenían algún pegamento para esto? Para el pegamento hemos decidido utilizar dos tipos a los que todo el mundo tenía acceso en el pasado. Uno hecho de piel de conejo, había muchos conejos, y uno hecho de linaza. Ahora colocaré la otra capa encima y haré presión. Creamos las capas laminándolas juntas y utilizando pegamento. Así se crea la armadura. También hicieron puntas de flecha de bronce del mismo peso y dimensiones que las que utilizaban las legiones y los enemigos de Alejandro. Greg, Scott y unos compañeros sacan hoy del laboratorio la armadura y las flechas. En unos instantes sabrán si su teoría es sólida o hace aguas. Aquí estamos preparando una prueba con el retal de capas laminadas de lino que tenemos. Por suerte, las leyes de la física siguen siendo las mismas que hace 2000 años, así que si lanzamos una flecha con una fuerza determinada contra un determinado material, sabremos si lo atraviesa o no. Buen tiro. Vamos a medirlo. No teníamos ni idea, teníamos las mismas dudas que tendría cualquiera. ¿En serio una tela puede protegerte de una flecha? Nos llevamos una buena sorpresa. A ver, vamos a ver. Penetraría hasta aquí. Así. Lo curioso del linotórax es que, como es tela, como es blando, cuando la flecha lo alcanza, se flexiona todo. La superficie total de la armadura absorbe la energía del impacto de dicha flecha. Para comparar, lanzarán varias flechas contra una lámina de bronce del mismo grosor que las armaduras de la antigüedad. El equipo da por hecho que la flecha rebotará contra el bronce. El resultado es sorprendente. En reiteradas pruebas, la flecha lo atraviesa. La diferencia es que la armadura de lino pesaba un tercio de lo que pesa una armadura de bronce. Nadie querría cargar con una armadura de bronce bajo el sol abrasador del Mediterráneo, te asas, mientras que con el lino no. A petición de Scott habrá una prueba final. Además de los retales de prueba, ha construido una coraza hecha totalmente de lino. Si piensan que los colores llamativos son una mera licencia creativa, se equivocan. En la lápida de este soldado, la luz ultravioleta revela que los colores vivos estaban de moda en las armaduras de la época. No sabemos si Scott se pone el casco para aumentar la protección o por su obsesión por Alejandro Magno. Puede que sea por ambas cosas. Greg dispara a Scott a quemarropa. ¿Qué has notado? No he notado nada. ¿Cuánto ha entrado? Bastante. ¿Bastante? ¿Casi la mitad? Sí. Ahora sabemos que el propio Alejandro, uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo, eligió este tipo de armadura. Era muy eficaz. Paraba prácticamente todas las flechas que pudiera encontrarse en el campo de batalla. A los guerreros de Hollywood les queda bien el bronce, pero no durarían mucho en un campo de batalla. Hacer algo tangible, tenerlo en 3 dimensiones, sentir su peso y comprobar cómo se mueve,
puede darnos información que tal vez no esté en fuentes antiguas. Se puede correr más rápido durante distancias mayores. Se puede sorprender al enemigo. Esta es una de las grandes ventajas, coger por sorpresa al enemigo, porque se espera que tarde una semana y llega en tan solo 3 días. Quiero pensar que este tipo de armadura es, al menos en parte, la razón de su éxito. Nunca lo he dudado, siempre he confiado en él. Si Alejandro Magno la había usado, era porque realmente funcionaba, sin duda. Tenía conocimientos bélicos. Por eso el hombre más fuerte de la historia confió su vida al lino. A continuación revelamos un secreto por el que matar. Este secreto del museo era tan importante para los antiguos atenienses que asesinaron a inocentes para protegerlo. Se trata de un secreto perdido en la historia, pero quedan fragmentos de realidad que esperan ser unidos. Esta tablilla restaurada es una sola pieza de un puzzle mucho más grande. Retrata a hombres y mujeres con antorchas y vasijas saliendo de Atenas hacia el santuario de Eleusis. Cada año, a lo largo de 1000 años, los atenienses venían aquí para participar en la celebración. Los asistentes venían aquí y se juntaban en este patio, y por el camino representaban danzas. Sabemos que Platón bailó aquí y también Pitágoras y otros tantos nombres de la antigua Grecia. Aquí podemos ver cómo esculpían la roca natural para albergar a todos los visitantes. Desde aquí podemos empezar a imaginar cómo eran en realidad las iniciaciones. La iniciación era el secreto de los misterios eleusinos. Si no se participaba del todo, no podía uno acercarse. Conocemos el ejemplo de 2 jóvenes a los que pillaron espiando durante la ceremonia y a los que, en consecuencia, castigaron lanzándolos por un precipicio. Pero, ¿qué ocurría aquí? ¿Qué era tan importante para que los atenienses estuvieran dispuestos a matar por mantenerlo en secreto? Hay quien piensa que esos misterios escondían rituales oscuros. Hay quien habla de bacanales. A ciencia cierta poco se sabe del tema. Solo que los curas daban a los iniciados una especie de hidromiel conocida como ciceón. El ciceón es el principal de los misterios eleusinos. El neurólogo Dimitris Kontouris cree que el ciceón se hacía con una variedad local de cebada que puede estar infectada por un hongo llamado cornezuelo, un psicodélico natural precursor del LSD. El proceso es muy antiguo. No fue inventado por los griegos. También estuvo presente en otras sociedades. Hoy en día los locales aún hacen una cerveza con propiedades alucinógenas. El doctor lleva a cabo una investigación en la que estudia los patrones cerebrales para registrar las experiencias. Los resultados muestran semejanzas con los éxtasis descritos durante los misterios eleusinos. Los iniciados decían sentir miedo, seguido de euforia, y a continuación perdían el miedo a la muerte. ¿Todo esto causado por una simple bebida? Actualmente en la selva amazónica peruana, los chamanes y sus acólitos beben otra bebida psicodélica a base de plantas, la ayahuasca o liana del alma. Esta bebida transporta al viajero a sensaciones aterradoras y a otros a la euforia más incontrolable. Con los ojos cerrados muchos dicen ver un misterio divino. Los chamanes aprecian la ayahuasca igual que los atenienses apreciaban el ciceón. El ciceón no era una medicina ni una droga. Se consideraba un regalo de los dioses.
¿Podían los griegos cerrar los ojos y ver a sus dioses bajo la influencia del Ciceón? ¿Podían ver algo en la oscuridad del santuario? Esta piedra representa la experiencia de un iniciado ciego, la luz que ocupaba su mente durante los misterios eleusinos. ¿Los filósofos y matemáticos griegos lograron sus avances solo por ser inteligentes o aprendieron a pensar más allá con la ayuda de los misterios eleusinos? Una experiencia asombrosa sancionada por el Estado. A continuación conoceremos los secretos de la alta tecnología de la antigüedad. Nuestro último secreto del museo no empieza con un histórico conquistador ni con un legendario rey, sino con una inmersión en aguas profundas en 1901 cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Un buceador se sumergió para buscar esponjas y subió al cabo de unos minutos aterrorizado. Entre balbuceos dijo que había visto mujeres desnudas apiladas en el fondo del mar. El capitán bajó también y se dio cuenta de que no eran mujeres desnudas, sino estatuas. Hoy en día se pueden ver en el museo. Mujeres y hombres en bronce y deidades de mármol corroídas por el mar. Los investigadores creen que estas estatuas iban en un carguero que se hundió en el siglo I a.C., una ofrenda de los estados vasallos al emperador romano, entre ellos, por aquel entonces, Grecia. Junto a esas espléndidas estatuas, los buceadores encontraron esto. El estado de corrosión es tal que dificulta la comprensión de la forma y el propósito. El secreto es, ¿qué es? Lleva 2000 años bajo el mar y se nota. Está corroído y tiene un montón de capas de cal que se han ido adhiriendo. Dentro tiene lo que parece el mecanismo de un reloj. Tiene unos engranajes de aspecto muy moderno, con piñones puntiagudos. Se ven líneas de texto en griego antiguo escritas con letra minúscula, manecillas. Cosas que no solían aparecer en objetos de la Grecia antigua. Muchos historiadores creen que los griegos no tenían maquinaria para haberlo construido. Algunos piensan que su origen es extraterrestre. Este enigmático artefacto se conoce como mecanismo de Anticitera. Un hombre intentó descubrir en la práctica qué era aquello y cómo funcionaba. Michael Wright, conservador en el Museo de la Ciencia de Londres. Para poder comprender el mecanismo, decidió construir una réplica exacta. Este trabajo le llevó 40 años. En 1987 hizo una radiografía de la pieza original. Tomó imágenes de los fragmentos que revelaron detalles nunca vistos. Es muy pequeño para contener tanto detalle. Cuanto más lo miras, más detalles se aprecian. Incluso se pueden ver las marcas de los creadores en algunas partes. Es casi como ver sus huellas. No hay gran diferencia entre las herramientas manuales de la época helenística y las actuales. La pregunta que todos nos hacemos es cómo se creó el dentado. Muchos creen que para construir un engranaje es preciso utilizar algún tipo de maquinaria especial, pero no es así. Pueden cortarse con una simple lima. Fabricados así, los engranajes son notablemente menos precisos que los cortados con máquina, pero bastan. Wright reprodujo cada uno de los engranajes y dientes y los utilizó para extrapolarlos a las partes que faltaban. Tras años de esfuerzo, consiguió crear una réplica completa y funcional. Conocemos la forma de la esfera porque teníamos más o menos este cuarto, con un anillo interior con los 360 grados marcados para el zodíaco. Vemos cómo cambia la fase lunar. Yo diría que este instrumento era básicamente un planetario portátil. El cielo era tremendamente importante para cualquiera que viviera en la antigüedad. Nosotros pensamos en un mecanismo de relojería como una forma de construir maquinaria, cosas para trabajar. Así es como entendemos la tecnología. Pero para los griegos tenía más que ver con el conocimiento, con saber más
y acercarse a los dioses. Contemplando el cielo noche tras noche, los griegos se percataron de que los planetas a veces se ralentizaban e incluso retrocedían. Con su visión geocéntrica del universo, entendían estos movimientos como círculos dentro de círculos. Hay señaladores de 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y también Saturno. Cuando el Sol aparece opuesto al planeta, en este caso a Marte, este empezaría a retroceder. Marte avanza tranquilamente, se cruza con el Sol y se detiene en lo que llaman la primera estación y a continuación retrocede. Los engranajes del mecanismo predicen el movimiento de los planetas con una precisión casi perfecta. Y su poder de predicción no acaba ahí. En el reverso del disco del mecanismo hay una espiral doble que predice con precisión los eclipses de Sol y Luna. Un mecanismo sacado de las profundidades que demuestra la sofisticación de la tecnología en la Grecia antigua. Ha cambiado considerablemente nuestra percepción de aquella civilización en aquel momento, y me alegro mucho de que hayamos profundizado en ella. Pese a que los griegos no llegaron a descubrir el verdadero mapa del sistema solar, su mecanismo de Anticitera realiza aún así predicciones con precisión. Este es, sin duda, el testamento de una civilización brillante. Aun estando equivocados, acertaron. El mecanismo de Antiquitera nos demuestra que hay mucho que no sabemos sobre el mundo antiguo y hace que nos preguntemos qué más hay. ¿Qué más estará pereciendo en algún navío en el fondo del mar? Por cada misterio resuelto, otros tantos quedan sin resolver. Secretos del espíritu humano y del corazón humano, escondidos a la vista de todos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.